Bien, buenas tardes compañeros, compañeras. Vamos a hacer el último video, un video muy breve en donde vamos a ver tres cosas. Vamos a hacer una síntesis del funcionalismo, una síntesis, un resumen de todas las escuelas muy rápidamente y vamos a hablar del segundo examen parcial que vamos a realizar el día viernes. Bien, entonces vamos a comenzar con el tema del funcionalismo. Yo creo que ustedes pues lo leyeron en la lectura de Restrepo muy claro, ¿verdad? Es un autor que tiene mucha claridad en sus formas de escribir. Vimos algunos videos también posterior a la lectura. Y me gustaría solo señalar algunos puntos, ¿verdad? Vimos evolucionismo y funcionalismo como dos escuelas fundadoras de la antropología, dos escuelas que se basan en el evolucionismo lineal, unilineal, es decir, en una única vía, una única forma de desarrollo y de progreso de todos los pueblos, de todas las culturas humanas. Vimos el particularismo histórico, que ya propone frente a la evolución unilineal un evolucionismo multilineal, es decir, que todas las culturas tuvieron sus propias formas, ¿verdad? Sus formas particulares de desarrollo evolutivo y de progreso. Y por último vemos una cuarta escuela de las cuatro escuelas clásicas de la antropología, que es el funcionalismo. El funcionalismo, como su nombre lo indica, se va a dedicar al estudio de las funciones, ¿verdad? De la función que tienen las instituciones sociales en los grupos humanos no occidentales para mantener el orden, la regulación y la reproducción social y cultural. Es decir, la función de la cultura. ¿Qué función tiene la cultura en las sociedades humanas? El funcionalismo nos va a decir, a diferencia de las otras escuelas, que todas las culturas, que todos los grupos humanos han creado instituciones o que tienen instituciones que tienen una función específica, que es la de satisfacer las necesidades inmediatas en un primer término y luego necesidades también subjetivas, es decir, necesidades objetivas y subjetivas. Para satisfacer las necesidades objetivas, las primeras formas de asociación, funcionalismo nos dice, bueno, los seres humanos nos asociamos porque necesitamos salir adelante como especie y nos asociamos para poder satisfacer esas primeras necesidades. ¿Cuáles son esas necesidades objetivas primarias o básicas? Lo primero es el alimento, saciar el hambre, ¿verdad? Y vamos a ver nosotros la conformación de instituciones socioculturales como la caza, ¿verdad? La pesca, y es decir, en general, todo lo que está involucrado con la actividad de la caza, ¿verdad? La caza es una institución cultural, una institución social, una institución en el sentido que es un conjunto de reglas, ¿verdad? Es la construcción de un conjunto de reglas alrededor de una necesidad básica que tiene una estratificación, que tiene un orden también social. Disculpen que el teléfono se me está resbalando un poquito. Es decir, en la casa vamos a ver nosotros que no todos van a cazar, no todos los miembros de un grupo cultural, de un grupo humano van a cazar, ¿verdad? Sino que vemos nosotros que hay un objetivo, que es el de satisfacer la necesidad del hambre, ¿verdad? Es el objetivo central. Hay una estructura dentro de esa función o esa institución, que es el de la división del trabajo, ¿verdad? Van a ser mayormente los hombres adultos quienes cazan. Cuando ya se casa, van a ser las mujeres del grupo las que comúnmente se van a encargar de ayudar a la preparación del alimento del animal que se ha cazado. Van a involucrarse autoridades en decir cómo se va a distribuir ese animal, ¿verdad? Con las familias, es decir, se involucran ya dentro de un grupo estratificado,
diversas personas del grupo, diversos grupos de esa cultura, ¿verdad? Entonces hay un objetivo, hay una metodología, una forma de llevar a cabo la actividad de la casa, y hay también toda una estructura social para repartir, para distribuir, digamos, todo el producto de la casa. Lo mismo va a pasar con otras necesidades básicas, como el tema de la vivienda, ¿verdad? El tema, pasamos de lo objetivo, dijimos necesidades subjetivas, como el tema del matrimonio y la familia. Toda cultura va a tener una forma y reglas para organizarse en función de la reproducción humana, ¿verdad? Y del cuidado de los más vulnerables, como van a ser los niños desde más pequeños, los ancianos, los enfermos. Es decir, el funcionalismo se enfoca en eso, en estudiar. Al funcionalismo ya no le interesa tanto toda la parte histórica del proceso evolutivo del hombre, ¿verdad? Porque ya hay escuelas que lo han estudiado, estas primeras escuelas, sino que el funcionalismo le interesa más o se pregunta más sobre cómo se vive en sociedad, ¿verdad? Cómo nace la cultura y para qué sirve la cultura a lo social, a las sociedades, ¿verdad? Entonces se va a enfocar en el estudio de las instituciones, en la función de las instituciones. No vamos a ahondar mucho más, ¿verdad? Uno de los puntos que quería agregar, un segundo punto muy importante, es que el funcionalismo es ahistórico. Es decir, como acabo de decir, al funcionalismo no le interesa la historia de la cultura o de la sociedad que está estudiando. El funcionalismo es una fotografía, es una radiografía del momento, del grupo cultural que está estudiando. Le interesa conocer qué instituciones ha construido ese grupo cultural, cómo funcionan, de qué maneras interactúan las personas en ese grupo cultural, más no le interesa el pasado de ese grupo cultural, ¿verdad? Es una escuela ahistórica y es una de las características centrales del funcionalismo, y una más adelante de las principales críticas que se le van a hacer a esta escuela. Por poner un ejemplo, si nosotros vamos a hacer un estudio sobre la radio, por ejemplo, la función que tiene la radio como un medio de comunicación masivo, si lo hiciéramos desde una perspectiva funcionalista, no nos interesaría la historia de la radio, cómo se origina la radio. Nos interesaría qué papel juega hoy dentro de las sociedades en medio de comunicación, ¿verdad? Más adelante se les va a refutar que el papel histórico, la formación histórica es muy importante para comprender el presente de un grupo cultural, de un grupo social. Pero eso será más adelante, ¿verdad? En ese momento la escuela funcionalista simplemente no se enfoca, no tiene interés en los procesos históricos, solo tiene interés en el presente, en el desarrollo de las relaciones sociales en el momento en que se están estudiando. Y sigue siendo una escuela que metodológicamente aborda el conocimiento desde una perspectiva cuantitativa, ¿verdad? Es decir, todavía no se involucra del todo en lo cualitativo, ¿verdad? Sigue siendo, como sus anteriores predecesoras, una escuela eminentemente cuantitativa, ¿verdad? Y la última característica a mencionar es el tema de que en el funcionalismo, pues quien lo impulsa, ¿verdad? Como una escuela, como parte de la escuela inglesa, más adelante también la van a desarrollar los franceses, va a ser Malinowski, Bronislaw Malinowski, que va a ser uno de los pioneros en el trabajo de campo junto con Boas en la escuela particularista. Y a él le interesa mucho ya estar en el campo, y él empieza a dictar ya las reglas y empieza a fundar las bases de lo que nosotros denominamos ya el método etnográfico o la etnografía, ¿verdad? Que ya es el trabajo de campo, ya es el profesional que se traslada geográfica y culturalmente a otro espacio, el espacio de ese otro que se estudia, se convive con él. En esta época era uno de los requisitos, se aprende el idioma del grupo cultural con quien se está, y se está por largas temporadas viviendo el antropólogo con el grupo para poder tratar de comprender en su totalidad cómo funciona la cultura de ese grupo humano.
Bien, esta es una síntesis a grandes rasgos, pues ya tuvimos lectura, hemos visto videos, ¿verdad? Etcétera, sobre el funcionalismo. Y entonces la síntesis sería, las cuatro escuelas clásicas de la antropología se enfocan, o sus grandes preguntas centrales van a ser sobre cómo surgimos como seres humanos, qué nos hace diferentes como seres humanos, por qué surgen diferencias dentro de las diferentes culturas humanas, cómo, cuál y cómo, de qué forma se dieron nuestros procesos de humanización, ¿verdad? Nuestros procesos de desarrollo y progreso, cómo surge la cultura, y cómo funciona la cultura para mantener a un grupo social, ¿verdad? Es decir, en síntesis, estas cuatro escuelas se preguntan sobre lo más básico de la antropología, ¿verdad? Sobre lo más básico, pero también lo más importante, ¿verdad? Se preguntan sobre nosotros mismos en general. Las cuatro escuelas son generales, son teorías muy generales, ¿verdad? Por eso son teorías clásicas que están dentro también de otras ciencias sociales, ¿verdad? Son teorías antropológicas, pero han trascendido la antropología porque son teorías generales sobre la humanidad. Más adelante vamos a ver nosotros escuelas que van a ser más particulares o que se van a centrar más en esa división de la disciplina, la antropología filosófica, la antropología de la religión, la antropología económica, la antropología política. Es decir, la antropología se va a ir metiendo de manera más profunda y más particular en aspectos más particulares de la vida humana. Pero estas teorías no, estas teorías eran generales, abordaban todo, ¿verdad? Por eso son las cuatro grandes escuelas clásicas, se preguntaban por todo nuestro origen, tanto biológico como cultural, social, cognitivo, etcétera. Bien, entonces este es uno de los puntos centrales, ¿verdad? Vamos a trabajar las cuatro escuelas del proceso de civilización, que ya el doctor Carpio nos dio una muy buena conferencia, eh, que eran los dos primeros puntos. Respecto al examen parcial, vamos a seguirlo trabajando en grupos. ¿Por qué? Sigue siendo un método más fácil pedagógico para trabajar con grupos grandes. Segundo, porque creo que la comunicación ahorita es más rica que nunca, ¿verdad? Por esta situación pandémica que estamos viviendo, pues la emergencia, la situación de aislamiento, de encierro por la cuarentena, pues creo que nos va a caer bien de cierta forma seguir coordinando con los compañeros, seguir teniendo dinámicas que aunque diferenciadas, porque no estamos de forma presencial en la universidad, pero sí nos siguen manteniendo ocupados, digamos, en un ejercicio de interacción, de discusión con nuestros compañeros. Vamos a mantener nuestros grupos, los grupos que se formaron para hacer el primer parcial, y vamos a realizar entonces el examen en grupo. De una vez dejo dicho, hay personas que no pudieron integrarse a grupos porque no dio tiempo y vino todo esto y lo trabajaron de manera individual. Por favor, yo les voy a pedir que no empiecen a invadir ahorita el correo, pero Lick, mire, yo quiero trabajar solo. Mire, Lick, fíjese que mi grupo como no nos hemos visto, entonces yo voy a trabajar solo porque va a ser un problema, ¿verdad? Que todos van a querer desperdigarse. Por favor, no lo hagamos, compañeros. Los que tienen su grupo, mantienen su grupo. Los que trabajaron de forma individual, yo sé quiénes son porque los tenemos registrados, que ellos enviaron su examen de manera individual porque las circunstancias no les permitieron sumarse a grupos. Los que tienen grupos siguen con sus grupos. Es de manera grupal, no individual. ¿En qué va a consistir? Pues bueno, vamos a trabajar, yo lo voy a subir a la plataforma el día viernes y vamos a dar de chance hasta el día miércoles para que ustedes lo entreguen. Viernes, sábado, domingo, lunes, martes y miércoles, ¿verdad? Es decir, va a ser un espacio bastante considerable para que ustedes puedan ponerse de acuerdo con los grupos, porque yo sé que es a distancia, ¿verdad? Por correo, por videollamadas, ustedes podrán ponerse de acuerdo. Entonces, por eso vamos a dar un plazo amplio, ¿verdad? Un plazo de 6 días creo que es suficiente para poder trabajar el examen parcial. Requiere trabajo, va a ser un examen un poco largo porque las 4 escuelas requieren de trabajo y requiere esfuerzo porque tenemos que hacerlo en grupo aún estando en el aislamiento.
¿verdad? Entonces, esos son los puntos que íbamos a trabajar al día de hoy. Yo subiré el parcial el día viernes, temática, las 4 escuelas clásicas de la antropología y el proceso civilizatorio. Entrega el día miércoles, vamos a ver, 27, 28, 29, miércoles 29 de abril, ¿verdad? El trabajo es de manera grupal, ¿verdad? Yo les voy a subir el archivo con su encabezado para que registren sus nombres, número de carnet y área y desarrollen su trabajo. Después de esto, digamos, de esta semana, de esta semana actual que estamos en parciales, la otra semana retomamos las clases de nuevo. Entonces, vamos a empezar a hacer clases ya interactivas en vivo, ¿verdad? Algunas otras van a requerir igual de videos como este, otro de videos de otros materiales. Vamos a tener otros invitados como el doctor Edgar Carpio. Entonces vamos a hacer más dinámico el curso hasta el fin del semestre. Cuando terminemos el examen parcial y la cuarta lectura, vamos a iniciar, aparte de las clases, del contenido de las unidades, ya a subir de qué forma se va a requerir el ensayo final, ¿verdad? El examen final. Recuérdense que todo este semestre va a ser virtual, ¿verdad? Ya la universidad declaró que ya no va a haber clases presenciales, el semestre va a terminar así. Entonces no aflojen, compañeros, por favor, porque aunque sea de manera virtual, es un curso universitario, es ya de su carrera, ¿verdad? Esto vale igual que como que estuviéramos siguiendo a la U. Entonces, pero bueno, no los hago bolas con todo esto, ¿verdad? Eso ya lo iremos viendo poco a poco. El tema de hoy era entonces apuntes, algunos apuntes generales sobre funcionalismo, alguna síntesis de las 4 escuelas, puntos generalísimos en 3 minutos y el tema del examen parcial, ¿verdad? Entonces creo que quedan claros los puntos. Si no, por favor, escriban ustedes en el Classroom. Con todo gusto yo puedo responder a sus preguntas. Jacobo también. Quiero agradecerle a Jacobo el acompañamiento y el gran trabajo que está haciendo acompañándonos en el tema de llevar el orden y control de las notas, ¿verdad? Ahí veo que ustedes nos han puesto, mire, no tengo esto, no me aparece esto, y Jacobo lo ha corregido, viene, busca. Hay personas que no tienen nota porque entregaron tarde y en Classroom aparece de 2 días en adelante, entrega tarde, no se les va a calificar. Disculpen, pero no tiene coherencia. Primero porque se establece una fecha, segundo porque los compañeros se esfuerzan por entregar en su fecha, hacen un esfuerzo y toman en serio el proceso educativo universitario, ¿verdad? Y no como quienes después lo entregan los 2, 3, 4 días. Entonces ya por eso no les aparece algunas notas. Otras son errores nuestros, ¿verdad? Que se nos escapan. Y sobre todo, por favor, compañeros, esto lo hablábamos hoy con Jacobo, él ya se los consignó en mensaje, yo se los digo por esta vía. No manden a todos lados los trabajos, verán cómo cuesta. Imagínense que entren más de 50 correos de trabajos por el correo electrónico, pero también están en Classroom. Y está bien, unos que no pudieron en Classroom al principio los dejamos en lo que se acoplaban, pero se suponía que los del correo ya no iban a estar en Classroom, ¿verdad? Estos no pudieron, pero resulta que los mandan a los dos lugares, entonces lo mandan a Classroom y lo mandan al correo y se nos empiezan a hacer bolas y es muy complicado. Si uno establece una plataforma, que es como hemos trabajado los últimos 3 años ya en la universidad con Classroom, es porque esa plataforma ya es institucional y es obligatoria, ¿verdad? Quienes en este momento por la emergencia no tengan acceso a internet, por favor háganoslo saber y vemos qué otras formas podemos consensuar, pero la mayoría lo tiene, ¿verdad? Entonces mándenlo solo al Classroom, por favor, ¿verdad? No lo manden a los dos lados. Bien, compañeros, un fuerte abrazo como siempre, estamos en contacto. Me hubiera gustado hacer una clase más larga sobre las escuelas, pero creo que ya los videos son muy largos. Se desincronizan, la mayoría del segundo ya ni lo vio, ¿verdad? Me imagino que les han aburrido, vamos a tratar por eso ahora de hacerlos más cortos. Creo que ya tuvimos suficiente material para entender las primeras 4 escuelas y ahorita vamos a pasar al método etnográfico. Entonces las clases en vivo van a ser más ricas, pienso yo. Los videos van a ser más cortos y más puntuales.
Entonces espero que estén bien, por favor cuídense, no se expongan de ninguna forma y estoy para servirles siempre. Feliz tarde, queridos compañeros y compañeras.